Viviana, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Feliz encantada. lunes. Guapa, muy bien, gracias. Aquí Feliz. con mucho gusto de estar con ustedes hablando de estos Sí. temas, como siempre, Así como es. cada lunes. Muchas gracias. Así es, feliz inicio de semana, esa Viviana. Pues vamos a hablar sobre un escenario en el que se está ejerciendo la violencia en contra de las mujeres, pues así cada es. vez con mayor énfasis y que crea preocupación. Hay que conocer este escenario, es la red. Así es. Mira, recordemos que en el marco de conmemoración, que realmente no hay nada que conmemorar, sino realmente se establece este día como muy significativo, porque partió de un evento catastrófico también. Hubo un incendio, un 8 de marzo, hubo un incendio donde murieron muchas mujeres por protestar por mejores salarios. Es que se instituye en alguna reunión de la ONU el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esto, triste, lo traigo a colación como un referente porque que además se conmemora en esta semana que, insisto, al ser un acto de violencia no tendría que conmemorarse, desgraciadamente está en el marco de actos de violencia contra las mujeres que se han establecido para marcar ciertos eventos en la vida histórica de estas, ¿no? Y esos eventos han sido tristemente violentos, ¿no? Recordemos que también hay instituido un día de la violencia contra las mujeres, de la no violencia contra las mujeres, derivado también de otro suceso. Entonces, bueno, lo que quiero decirte es que a lo largo de la historia, pues sí, la mujer ha sido victimizada de muchas formas, ¿no? La violencia se manifiesta de muchas maneras y desgraciadamente en estos tiempos tan modernos, en estos tiempos tan tecnológicos, porque uno de nuestros temas es tecnología, o redes sociales y demás, pues este tipo de aplicaciones, este tipo de tecnología no está exenta de permitir o servir para que también se lleve a cabo esta violencia, ¿no? Entonces, eso es algo que debe preocuparnos y cuando se conmemora un día como este, el 8 de marzo, hace que todas las mujeres y toda la sociedad en general nos pongamos a reflexionar sobre estos temas y a tratar de buscar mecanismos que nos ayuden a abatirlos, ¿no? Entonces, de lo que vamos a platicar ahora, pues tiene que ver con esto. Les traje algunas cifras muy interesantes, como por ejemplo que se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de un compañero sentimental. 35%. 35%, fíjate, es un buen dato, o en algún momento de su vida, ¿no? De alguna manera se ha manifestado. Igual en México, el 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más residentes en el país han experimentado al menos un acto de violencia. Puede ser emocional, puede ser física, puede ser sexual, puede ser económica, puede ser patrimonial. Sí, no solamente son golpes, no estamos hablando de esto nada más. Es una agresión Es una violenta, agresión violenta. pero la violencia va más allá. Y un aspecto muy interesante, que por cierto por ahí salió una nota en internet donde un señor dice que las mujeres debemos ganar menos porque somos menos inteligentes, por allá por un congreso en Alemania. Ah, caramba. Porque físicamente no somos aptas, dice este señor, y que como somos más débiles debemos ganar menos, ¿no? Entonces, este tipo de ideas, este tipo de manifestaciones es violencia, es una violencia que desgraciadamente quien recoge estas ideas lo puede traducir hasta en violencia de naturaleza laboral, algún tipo de discriminación. Entonces, en la Ciudad de México, en 2011, 72 de cada 100 mujeres de 15 años o más declaró haber sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja o por parte de algún externo. Las cuestiones de violencia se dan muchísimo más, tristemente, en los círculos más cercanos. Y es una cifra alta, Así es. Viviana, O sea, muy date alta. cuenta, estamos rebasando casi llegando a una tercera parte de lo que es la población femenina, ¿no? Y la sufrimos todas, de verdad, todas, en todos los ámbitos. No por tener un cargo público alguien puede estar exento de violencia. Muchas veces el cargo público, por ser mujer, es más propicio a generar violencia. Entonces, bueno, la violencia se ha manifestado, les decía, en redes y viene desde comentarios, desde memes, desde imágenes, desde un montón de formas de manifestarla. Publicación de videos, el famoso sexting, este sexting donde nosotras tratamos de manifestar amor, desgraciadamente no es la manera adecuada y esto genera que nos
vayamos o que seamos víctimas de violencia, que nos agredan por medio de redes sociales, las famosas ladies, ¿no? Claro. Las famosas ladies son un ejemplo de este tipo de violencia. Entonces, yo lo que les recomiendo ya para cerrar rápidamente el punto es que debemos protegernos, debemos ser conscientes, debemos manifestarnos, ¿no? No debemos callarlo, no debemos permitirlo. Si no lo hemos hecho en el seno familiar, no lo hagamos tampoco en el seno de las redes. Hagámoslo, utilicemos todos los mecanismos que nos ofrecen para presentar quejas, denuncias y sobre todo como mujeres, pero sobre todo como hombres, como sociedad, apoyémonos para que este tipo de manifestaciones se eliminen. Se erradique. Muchísimas gracias. Gracias por traernos este